Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutos Matrix, un canal de matemática y física. En esta ocasión tenemos la práctica número 5 de física básica, la cual se especifica sobre los fluidos. Aquí tenemos la práctica de una persona que la he tomado, el cual tiene un total de 20 preguntas. Hemos sacado 60 de 60, que equivale a un 100%. La primera pregunta tenemos que una piscina de 8 metros de profundidad se encuentra totalmente llena de agua, cuya densidad es de 103 kilogramos sobre metros cúbicos. Si la presión local es de 1.01 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados, ¿cuál es la presión total en el fondo de la piscina? Aquí nos dan como referencia la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bien, aquí realmente lo que tenemos que hacer, como aquí nos están pidiendo la presión total, recordemos que la presión se calcula, pero aquí un dato importante es que esta presión dice que la presión local, este dato me hace referencia a aquella presión atmosférica del lugar, y cuando me piden la presión total hace referencia a la presión absoluta. Por lo tanto, debo calcular primero la presión y sumársela con esta. Tenemos entonces que la presión es igual a la densidad, en este caso es 103, por la gravedad por la altura, que es la profundidad 8 metros. Al calcular esto me debe dar un valor, y ese valor pues lo sumamos con este, que es la presión atmosférica local, ya que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, y al sumarla pues me da aquí 1.794 por 10 a la 5. El número 2 nos dice que un pez nada a 7.1 metros de profundidad de la superficie de un lago. Hallar la presión que hace el agua al pez. Lo mismo que vimos anteriormente, pero en este caso solamente nos piden la presión hidrostática. Aquí tenemos la profundidad, que me representa la altura. La densidad, como no especifica que es agua del mar, por lo tanto sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y la gravedad 9.8. Multiplicamos esos tres valores y nos debería de dar 69.580. El número 3 dice: ¿qué energía tiene un salto de agua con un flujo de 1265 kilogramos sobre segundo y cae de una altura vertical de 360 metros? Aquí no está diciendo la energía, está pidiendo específicamente la energía, el flujo. No recuerdo específicamente la fórmula para calcular esta, pero esta me dio 446.000, no, 4.462.920. El número 3 dice que un cilindro metálico flota en mercurio cuya densidad es igual a 13.6 por 10 a la 3. Recibe un empuje de 21 newton. ¿Cuál es el volumen del líquido desplazado? Aquí utilizamos la misma fórmula del empuje, pero recordamos que el empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Entonces hacemos un despeje del volumen. Me quedaría que el volumen es igual al empuje dividido entre densidad por gravedad. Cuando reemplazamos los valores, en ese caso, pues nos va a dar entonces, al dividir 21 entre los que nos dio, al multiplicar la gravedad por la densidad, nos da 0.000158. Siempre hay que especificarle a estos profesores de 3 cifras para que
la pongan buena, porque ha pasado que yo le he puesto dos cifras aquí o una sola y me la ponen mala como quiera. Número 5 dice que la superficie del agua de un tinaco está a 21 metros sobre la llave del agua en la cocina de una casa. Calcule la presión del agua en esa llave si la densidad es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí también la misma fórmula. El empuje es igual, o presión, perdón, que yo ahorita utilicé el concepto mal de empuje. Aquí es la presión, se utiliza entonces diferente. Aquí esta presión es igual a la densidad multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura. Creo que en el ejercicio anterior hacía referencia era al empuje. Ajá. No era igual que este, sino en este no es el empuje, sino la presión hidrostática, en este caso, que es igual a la densidad por gravedad por la profundidad, que se representa como la altura, H. Ahí fue que dije que el empuje y fue presión, perdón, presión hidrostática, que es igual que este de acá. Entonces, al multiplicar la densidad multiplicado por la gravedad por la profundidad, me dio este valor, 205.800. Aquí nos aparece una pregunta teórica. Dice que el mercurio es conveniente para el barómetro porque la respuesta es porque tiene alta densidad. Otra pregunta dice que dos líquidos A y B de diferentes densidades alcanzan igual altura en recipientes diferentes. Si la densidad de A es mayor que la de B, se puede afirmar que la presión que ejerce A es mayor que la de B. Obviamente, si tiene mayor densidad, pues va a ejercer mayor presión. Otra pregunta teórica sobre el principio de Arquímedes. Dice que en el principio de Arquímedes se basa en el funcionamiento de, aquí tenemos que serían los barcos. En el caso de los frenos y la prensa hidráulica se basa en el principio de Pascal. Lo único que se parece más o se está relacionado con los barcos es el principio de Arquímedes. La número 9, otra pregunta teórica, dice que si la densidad del fluido es igual a la densidad del cuerpo sumergido, aquí tenemos que el empuje es igual al peso del fluido desplazado. O le puede aparecer desalojado también en algunos exámenes. Número 10 dice, ¿cuál es la masa total de la atmósfera de la Tierra si el radio de la Tierra es 6.4 por 10 a la 6 metros y la presión de la superficie es un atm, equivale a 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, una atmósfera? Entonces aquí me piden calcular la masa. Este es un proceso bien largo. Realmente voy a hacer un video explicando cómo se calcula la masa de esta forma. Voy a hacer un video para explicar eso completamente, ya que es un proceso complejo y bastante largo para explicar ahora. Aquí en la 11 nos dice que en una prensa hidráulica se le ejerce una fuerza F igual a 2542 newton en el cilindro mayor, que tiene un área de 0.22 metros cuadrados. Allá el valor de F, si el área menor es 0.002 metros cuadrados. Aquí partimos de la fórmula del principio de Pascal, que dice que la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2.
Me están dando la fuerza 1, que es de, bueno, la fuerza 2 es la que me están dando, porque es la más pequeña. Miren que se representa con la letra F minúscula. Es la que tengo que encontrar. Pues la fuerza 2 es la que me están dando. Y tengo el área 2, que sería esta misma. Como es el área mayor, dice que es 0.22. Entonces tengo que la fuerza 1 sobre el área 1, dejo expresado la fuerza 1 y coloco el área 1, que es 0.002 metros cuadrados. Es igual la fuerza 1, que sería este valor, la fuerza 2, perdón, este valor, y el área 2, este valor. Me queda sola entonces la fuerza 1, que es la menor. Multiplicando cruzado, 0.22 por la fuerza 1, me queda de este lado de la ecuación fuerza 1 por 0.22. Y del otro lado de la ecuación me queda 2542 por 0.002. Multiplico esto y luego el 0.22 pasa a dividir lo que me dé de eso. En este caso a mí me dio 23.11. Dice aquí la número 12 que la densidad de un material es de 1200 kilogramos sobre metros cúbicos. Hallar la masa del material que ocupa un volumen de 0.21 metros. Aquí también parte de la fórmula del empuje. Bueno, el empuje no, porque el empuje no es masa, perdón. No sé por qué me dan la gravedad, porque creo que no tiene mucha cosa que ver con esto, pero si tenemos la densidad y tenemos el volumen, podemos calcular la masa. Sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Ya con estos dos valores yo puedo calcular la masa de ese material. Multiplico 1200 por 0.21 y debería darme esto, 252. Número 13. ¿A qué altura estaría el nivel de un barómetro de alcohol a la presión atmosférica normal? Si la densidad del alcohol es 0.79 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Esta yo la hice utilizando la fórmula de la presión atmosférica, pero como me están pidiendo la altura, debo despejar la altura. Despejo la altura y me va a quedar la presión. Bueno, no tengo la presión tampoco. Sí tendría entonces que hay un valor específico para la presión atmosférica normal. Ese fue el que yo tomé. Cuando hago el despeje, entonces me quedaría la presión dividido entre la densidad por la gravedad debajo. Esa presión tiene un valor específico. Luego ese valor lo dividí entre lo que me dio de la densidad por la gravedad y me dio igual a 13 metros. La 14 dice que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esto lo especifica Arquímedes, principio de Arquímedes. Número 15 dice que si el área de una zapata es de 2 metros cuadrados y actúa una fuerza de 813 newton, ¿qué presión ejerce sobre la zapata? Esto es sencillo. Aquí tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Solamente hay que dividir 813 entre 2 y nos tiene que quedar 406.5. 16 dice qué volumen ocupa un bloque de hielo de 40 kilogramos si la densidad del hielo a 20 grados Celsius y a una atmósfera de presión es de 0.917
por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que esta es la densidad y me están dando la masa. Entonces, calcular el volumen. Como la densidad es igual a la masa sobre volumen, pasaría intercambiado que el volumen es igual a la masa sobre densidad. Y me va a quedar 0. Al dividir eso, 40 entre la densidad, me va a quedar 0.044. 17. Dice cuál es la presión en el fondo de una bañera de 0.22 metros totalmente llena de agua. Si la densidad del agua es de 1, eso es lo mismo que 1000. Eso es lo mismo que 1000. Me parece que utilizan esa expresión ahí expresada así para confundir. Eso es 1000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como aquí me dicen que busque la presión, tengo la densidad, pues entonces aquí hace referencia a la presión hidrostática, que es la densidad por la gravedad por altura. En este caso sería la profundidad. Multiplico esos valores, 0.22 por 9.8 por 1000 y me da 2156, que sería la presión en Pascal. 18 dice que un ladrillo ejercerá mayor presión al descansar sobre su cara menor. Recordemos que a menor presión, a menor área, se aplica una presión, pues la presión sería mayor. Es parecido a la pregunta que aparece sobre de qué forma el cuerpo humano ejerce mayor presión al suelo. En 2 pies, acostado, ahí sería, o en un solo pie. Y esa es la respuesta, en un solo pie, porque está abarcando menor área y el peso se va a distribuir sobre ese mismo lado. Aquí hay dice que las secciones de los émbolos en una prensa hidráulica son área 1, área 2, tienen sus valores, qué fuerza. Bueno, aquí es parecido al que expliqué ahorita, utilizando el principio de Pascal, a diferencia de que ahora me están dando la fuerza menor, del émbolo menor. Aquí ponemos entonces 47 newton entre 0. Bueno, entre 0.8. Entonces la fuerza 2 va a estar dividida entre el área 1, 3.5, porque en este caso la fuerza menor estaría a la derecha, dividida entre el área menor. La fuerza menor sería la fuerza 2 y el área 2 también serían las menores. Ya en la parte izquierda sería la fuerza 2 dividido entre la fuerza 1, entre el área 1, que ahí sería donde aplicaría mayor presión. Multiplico cruzado y luego realizo estas operaciones. Me dio 205.625. Y por último, tenemos que cuál es la altura de una columna de agua dulce que produce una presión de 52 newton sobre metros cuadrados. Está pidiendo la altura. Como es la presión hidrostática, sabemos que se calcula como la presión es igual a densidad por gravedad por altura, por profundidad. En este caso utilizan la altura. Despejamos la altura y al despejarla nos quedaría que la altura es igual a la presión dividido entre densidad por gravedad. Cuando realizo la operación del denominador, divido entonces la presión entre ese valor y lo que me dé sería entonces la respuesta para la altura. En este caso me dio 0.0053 metros. Eso me daría entonces la altura. Espero que haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal
y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Así que, dicho esto, nos vemos en el siguiente video.